El aguacero golpeaba el tejado de la caballeriza, un tamborileo que ahogaba el canto de los grillos en el campo de Jalisco. Elías, de 28 años, revisaba las monturas con manos curtidas por el taller mecánico. A su lado, Nathan, de 34, un peón que había regresado al pueblo tras años de ausencia, ajustaba una cuerda con dedos firmes. Sus hombros se rozaron al pasar una soga, y Elías sintió un nudo en el pecho. Debería haberse apartado. No lo hizo. Cuidado, murmuró Nathan, su voz baja, sus ojos fijos en los de Elías. No hablaba de la cuerda. Un grito cortó la noche. Elías, ¿ya terminaste? Jacobo, su hermano mayor, estaba en la puerta, con la mirada afilada como un cuchillo. Elías retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza. Años escondiendo quién era, esquivando las preguntas de su madre, Rosa, sobre cuándo se casaría, ignorando las miradas de Jacobo cuando se quedaba callado demasiado tiempo. Pero Nathan era distinto. Su presencia rompía el silencio que Elías había aprendido a soportar. Se conocían de antes, de la secundaria, cuando Nathan era el chico callado que ayudaba en el rancho de su tío. Luego se fue, y los rumores decían que había huido de algo que nadie nombraba. Ahora, de vuelta, trabajaba en el rancho de Don Miguel, y cada vez que Elías lo veía, sentía algo que no podía nombrar. No aún. Esa noche, después de que Jacobo se fuera, Nathan se quedó un momento más. «No te gusta hablar mucho, ¿verdad?», dijo, apoyado contra un poste, la lluvia brillando en la penumbra detrás de él. Elías se encogió de hombros. No hay mucho que decir. El taller, el rancho, la familia. Todo el pueblo espera que siga el camino de siempre. ¿Y tú? ¿Qué esperas tú? La pregunta de Nathan fue directa, como si viera más allá de las palabras. Elías bajó la mirada, sus manos apretando la montura. No lo sé. Tal vez, algo más. Nathan no respondió, pero su silencio decía suficiente. Se acercó, apenas un paso, y Elías sintió el aire cambiar, como si el mundo se hubiera detenido. Pero entonces Nathan dio media vuelta y salió bajo la lluvia, dejando a Elías con el eco de su propia respiración. En casa, la cena fue tensa. Rosa, con su voz suave pero firme, dejó caer otra indirecta. Ana, la hija de doña Carmen, preguntó por ti. Es una buena chica, Elías. Ya es hora de que pienses en el futuro. Elías asintió, la comida pesada en su estómago. Jacobo, sentado al otro lado de la mesa, lo observó con ojos entrecerrados. Estás raro últimamente, dijo, cortando un trozo de carne. Siempre en el rancho, siempre con ese tal Nathan. ¿Qué pasa contigo? Nada, respondió Elías, demasiado rápido. Su corazón latía con fuerza otra vez. Jacobo no insistió, pero su mirada lo siguió hasta que apagaron las luces. Esa noche, Elías no durmió. Se quedó mirando el techo, pensando en Nathan, en la forma en que su mano había rozado la suya, en la pregunta que aún resonaba, ¿qué esperas tú? Había pasado años enterrando esa respuesta, temiendo lo que significaría decirla en voz alta. Pero en la oscuridad, con la lluvia golpeando las ventanas, sintió algo nuevo. No era solo miedo. Era posibilidad. A la mañana siguiente, en el rancho, Nathan lo esperaba. Te vi pensativo anoche, dijo, mientras cargaba Neno. ¿Todo bien? Elías dudó, las palabras atrapadas en su garganta. Solo, pensando en lo que dijiste. Sobre lo que quiero. Nathan lo miró, y por un instante, no hubo lluvia, ni rancho, ni pueblo. Solo ellos dos. Pero antes de que Elías pudiera hablar, Jacobo apareció a lo lejos, gritando algo sobre el ganado. La conexión se rompió, pero la chispa ya estaba encendida. Y Elías sabía, niples. Las noches en Jalisco eran un refugio. Cuando el pueblo dormía, Elías y Nathan se encontraban en lugares olvidados, una caballeriza vacía, un claro junto al río seco. Allí, bajo un cielo salpicado de estrellas, podían hablar sin miedo.
Natán le contó a Elías cómo había perdido a alguien años atrás, cuando su familia lo obligó a elegir entre el amor y el deber. Me fui para no romperme, dijo, su voz quebrándose. Pero nunca dejé de cargar ese peso. Elías escuchaba, sentado en una manta vieja, con el corazón acelerado. No sé cómo enfrentar esto, admitió. Siempre he seguido lo que esperan de mí. Mi madre, Jacobo, el pueblo, todos tienen un plan para mi vida. Natán lo miró, sus dedos rozando la mano de Elías. Estás aquí ahora. Eso es más de lo que muchos se atreven. Esas palabras se quedaron con Elías, como un eco que no se apagaba. Cada encuentro con Nathan era un riesgo, pero también un alivio. Sus conversaciones eran cortas, susurradas, pero cargadas de verdad. Una noche, Nathan le pasó un termo de café mientras descansaban cerca del rancho. Sus manos se encontraron, y Elías no se apartó. Nathan tampoco. Por un momento, el mundo se redujo a ese contacto, cálido y real. Pero el día traía sombras. Jacobo se volvió más frío, sus preguntas más cortantes. Una tarde, mientras Elías cargaba herramientas en el taller, Jacobo lo encaró. Te estás alejando de nosotros, dijo, cruzado de brazos. Siempre estás con ese Nathan, ¿qué escondes, Elías? La familia no es un juego. Elías apretó una llave inglesa, buscando palabras. Solo estoy ayudando en el rancho, mintió, pero su voz tembló. Jacobo no respondió, pero su mirada era un aviso. Esa misma semana, Rosa lo llamó a la cocina después de la cena. Ana estuvo aquí, dijo, secando un plato. Dice que le gustas, ¿por qué no la invitas a salir? Es hora de que sientes cabeza. Elías asintió, pero cada palabra de su madre era un clavo más. No podía decir la verdad, no todavía. La idea de decepcionarla, de romper el mundo que ella había construido para él, lo paralizaba. Pero también lo hacía el pensamiento de perder a Nathan, de apagar lo que empezaba a crecer entre ellos. Una noche, en un campo lejos del pueblo, Nathan lo sorprendió con una pregunta. ¿Alguna vez pensaste en irte? Dejar todo esto atrás. Elías se quedó callado, mirando las estrellas. A veces, respondió. Pero no sé si soy tan valiente. Mi familia, son todo lo que tengo. No todo, dijo Nathan, su voz firme. Tú decides lo que quieres, Elías. Nadie más. Luego, lentamente, acercó su mano y entrelazó sus dedos con los de Elías. El gesto fue pequeño, pero suficiente para que Elías sintiera que el suelo bajo sus pies cambiaba. Días después, el peso creció. Rosa organizó una comida familiar y sentó a Ana junto a Elías. Ella sonrió, habló del futuro, de hijos y una casa en el pueblo. Elías apenas podía mirarla, su mente en Nathan, en la forma en que sus dedos se habían sentido contra los suyos. Jacobo observaba desde el otro lado de la mesa, sus ojos como brasas. Cuando la comida terminó, lo siguió al patio. ¿Qué te pasa?, exigió Jacobo. Ana está ahí, esperando, y tú actúas como si no existiera. ¿Es por Nathan? ¿Qué está pasando entre ustedes? Elías tragó saliva, el corazón en la garganta. No hay nada, dijo, pero las palabras sonaron huecas. Jacobo dio un paso más cerca. No me mientas. Si sigues así, le contaré a mamá. Ella merece saber por qué su hijo no cumple con la familia. Esa noche, Elías no fue al rancho. Se quedó en su cuarto, mirando la oscuridad, sintiendo el miedo apretar su pecho. Nathan le había dado un pedazo de libertad, pero ahora cada paso hacia él sentía como un paso hacia un borde. ¿Valía la pena arriesgar todo? No lo sabía. Pero cuando cerró los ojos, vio la mano de Nathan, su voz diciendo, tú decides. Y por primera vez, quiso creer que podía. La noche era espesa, sin luna, cuando Elías y Nathan se encontraron junto a un árbol torcido cerca del río seco. Elías temblaba, no por el frío, sino por el peso de lo que no decía. Nathan lo notó y le tomó la mano. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz un ancla en la oscuridad.
Elías tragó saliva. Jacobo sospecha. Me sigue, me pregunta cosas. Creo que sabe algo. Nathan apretó su mano. No pueden decidir por ti, Elías. Pero debes estar listo para lo que venga. Antes de que Elías pudiera responder, un crujido rompió el silencio. Jacobo salió de las sombras, su voz cortante como un filo. Sabía que te encontraría aquí, gritó, acercándose. ¿Crees que puedes esconderte, ignorar a la familia, a mamá, por esto? Elías se puso de pie, el corazón en la garganta. Jacobo, no es lo que piensas. No me mientas, lo interrumpió. Ana está esperando, mamá planea tu futuro, y tú estás aquí, traicionando todo lo que somos. Su voz temblaba de rabia, pero también de dolor. Se lo diré a ella. No dejaré que destruyas a la familia. Nathan se interpuso. Déjalo en paz. Esto no es tu decisión. Pero Jacobo ya se alejaba, sus pasos resonando en la tierra seca. Elías se quedó inmóvil, el mundo girando a su alrededor. Cuando llegó a casa, Rosa lo esperaba en la cocina, los brazos cruzados. Jacobo me lo contó, dijo, su voz baja pero firme. ¿Es verdad, estás eligiendo esto en lugar de lo que siempre hemos querido para ti? Elías buscó palabras, pero solo encontró vacío. Mamá, yo, no quiero decepcionarte, murmuró. Pero no puedo ser lo que esperas. Rosa apartó la mirada, sus manos apretando el borde de la mesa. Pensé que te conocía, Elías. Pero ahora, no sé quién eres. Sus palabras cayeron como piedras, y salió sin mirar atrás. Más tarde, Nathan lo encontró en el rancho, sentado en un fardo de heno. Lo siento, dijo Nathan, arrodillándose frente a él. No quería que pasara así. Elías lo miró, los ojos húmedos. ¿Y ahora qué? Mi familia se desmorona por mi culpa. Nathan bajó la cabeza. Tienes que irte, Elías. Este pueblo no te dejará ser quien eres. Vete a Guadalajara, empieza de nuevo. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Elías sintió un nudo en el pecho. ¿Y tú, no vienes conmigo? Nathan negó con la cabeza. Te haré más daño si me quedo contigo. Lo he visto antes, esto no termina bien. Se puso de pie y dio un paso atrás. Elías se levantó, la voz quebrándose. Entonces me dejas, todo lo que dijiste, todo lo que hicimos, ¿no significa nada? Nathan no respondió, sus ojos fijos en el suelo. Luego se giró y se perdió en la noche. Elías cayó de rodillas, el dolor atravesándolo como un rayo. Había arriesgado todo por Nathan, por la posibilidad de ser él mismo. Pero ahora, con la familia rota y Nathan alejándose, se sentía más solo que nunca. La libertad que había sentido en sus manos se desvanecía, dejando solo el eco de una traición que no esperaba. El sol ardía sobre el rancho, quemando la niebla matutina. Elías caminó con pasos firmes hacia Nathan, que arreglaba un cerco al borde del campo. El dolor de la noche anterior aún le apretaba el pecho. Nathan lo había abandonado, o eso creía. Pero no podía irse sin respuestas. ¿Por qué me dijiste que me fuera solo?, exigió, deteniéndose frente a él. Fue todo una mentira. Nathan dejó caer el martillo, sus manos temblando. No fue una mentira, dijo, la voz baja. Te dije que te fueras para protegerte. Hace años, alguien que amé se quedó conmigo y lo perdió todo, su familia, su hogar. No podía dejarte pasar por eso. Elías lo miró, el corazón acelerado. No me proteges alejándote. Me dejas solo, Nathan. Pensé que sentías lo mismo que yo. Nathan dio un paso adelante, los ojos brillantes. Lo siento. Todo. Cada noche contigo, cada palabra. Pero tengo miedo, Elías. Miedo de que este pueblo te rompa como me rompió a mí. Su voz se quebró, y por primera vez, Elías vio la verdad en su silencio. No me romperán, dijo Elías, más firme. No si estás conmigo. No voy a huir sin ti.
Nathan lo miró, como si buscara una razón para decir que no. Pero luego asintió, un gesto pequeño pero pesado. Entonces nos vamos juntos. A Guadalajara. Donde podamos ser nosotros. Esa tarde, en casa, Jacobo esperaba a Elías en el patio. No había rabia en sus ojos, solo cansancio. Te hice daño, dijo, la voz baja. Pensé que te protegía, que cuidaba a la familia. Pero vi tu cara anoche, y no quiero ser quien te quite la felicidad. Elías se quedó inmóvil. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque eres mi hermano, respondió Jacobo. Y me equivoqué. Prometió hablar con Rosa, convencerla de que lo entendiera, aunque llevara tiempo. Horas después, Rosa llamó a Elías al comedor. Sus manos apretaban un paño, como si necesitara algo que sostener. Jacobo me dijo lo que sientes, comenzó. No lo entiendo, Elías. Siempre soñé con verte casado, con hijos, aquí en el pueblo. Pero, si esto es lo que eres, necesito tiempo para aceptarlo. Elías asintió, un nudo en la garganta. Lo sé, mamá. Pero no puedo ser alguien que no soy. Ella no respondió, pero sus ojos, húmedos, no lo juzgaron. Era un comienzo, pequeño pero real. Esa noche, Elías y Nathan cargaron una camioneta con lo esencial, herramientas, una bolsa, un termo de café que Nathan siempre llevaba. Mientras conducían fuera del pueblo, la carretera se abría ante ellos, un camino hacia algo nuevo. Elías miró a Nathan, sus manos firmes en el volante. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó. Nathan lo miró, una sonrisa apenas dibujada. No será fácil. Pero contigo, vale la pena intentarlo. Elías apoyó su mano sobre la de Nathan, y por primera vez, no miró atrás. El pueblo, la familia, el miedo, todo quedaba atrás. No era el fin, sino el principio de algo que por fin podían llamar suyo. El bullicio de Guadalajara era un mundo distinto al silencio de Jalisco. Los claxones, el murmullo de los mercados y las luces de la ciudad envolvían a Elías y Nathan mientras construían una nueva vida. Elías trabajaba en un taller mecánico, arreglando motores con la misma calma que había aprendido en el rancho. Nathan vendía frutas en un puesto del mercado, su risa llenando el aire cuando Elías pasaba a visitarlo. No era perfecto, discutían por horarios, por dinero, por quien olvidaba cerrar la puerta. Pero cada roce terminaba en una sonrisa compartida, en un apretón de manos que decía más que las palabras. Una mañana, mientras Elías ajustaba un carburador, llegó un sobre. El remitente era Rosa. Elías lo abrió con manos temblorosas, temiendo otro reproche. Pero las palabras eran diferentes. Hijo, no sé si entiendo todo, pero extraño tu voz. Espero verte algún día. No era una disculpa, pero era un puente, frágil pero real. Elías lo leyó en voz alta para Nathan, quien asintió. Es un comienzo, dijo, apoyando una mano en su hombro. Jacobo, mientras tanto, se quedó en el pueblo. Tomó las riendas del negocio familiar, una pequeña tienda de herramientas, para que Elías no cargara ese peso. En una llamada, le dijo, hice mal en presionarte. Quiero que seas feliz, aunque no esté ahí para verlo. Su voz era firme, pero Elías oyó el esfuerzo que le costaba. Jacobo enfrentaba murmullos en el pueblo, vecinos que preguntaban por qué Elías se había ido. Él no daba explicaciones, solo trabajaba más duro, como si quisiera probar algo, tal vez a sí mismo. Una tarde, Elías y Nathan caminaron por una plaza en el centro de la ciudad. El sol caía, tiñendo el cielo de naranja. Sin pensarlo, Elías tomó la mano de Nathan. Nadie los miró, nadie susurró. Por primera vez, no había miedo en ese gesto. Nathan apretó su mano, y Elías sintió que el peso de años de silencio se desvanecía. No pensé que llegaría aquí, dijo Elías, mirando la plaza llena de gente. Creí que siempre estaría escondiéndome. Nathan se detuvo, girándose hacia él. No estás escondido ahora. Y no lo estarás nunca más. Esa noche, compartieron una cena sencilla, tortillas,
frijoles, el termo de café que Nathan aún llevaba a todas partes. Hablaron de planes, un viaje al mar, tal vez un puesto propio en el mercado. No era una vida grande, pero era suya. Cuando Elías se recostó contra Nathan, escuchando su respiración, supo que había encontrado algo que valía más que los sueños de otros, un lugar donde podía ser él mismo. Elías guardó la carta de Rosa en un cajón, no como un final, sino como una promesa. Algún día, ella vendría. Algún día, entendería. Pero por ahora, él y Nathan caminaban juntos, sus manos entrelazadas, dejando huellas en una tierra que por fin los sostenía.